Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y Misericordioso, que nos ama, en ese tiempo, en estos últimos tiempos que tú has decidido, de entre muchas personas de este mundo, primeramente nos has llamado y nos has salvado, y en este mundo de las maldades nos has distinguido santamente, y ahora el resto del tiempo que resta en nuestra carne, queremos permanecer en tu iglesia, que es tu cuerpo, en donde tú trabajas, y por tu voluntad y por tu gloria, ayúdanos a vivir siempre, y para eso guíanos y ayúdanos, y te damos gracias por siempre guiarnos. A esta hora, nosotros que hemos sido redimidos por tu preciosa sangre, estamos aquí reunidos ante ti para alabar tu gracia y tu gloria, y para aprender de tu palabra, y para poder tener comunión santa dentro de ti, Señor. A esta hora, Señor, estás con nosotros, andas en medio de nosotros y nos guías, y a cada uno de nosotros sabemos que tú nos edificas más enteramente en tu palabra, y por eso te damos gracias. Todavía siguiendo nuestros pensamientos carnales, vivimos con el corazón en las cosas mundanas. Te pido que guardes nuestras debilidades, que nos proteges a cada uno para que el resto de nuestras vidas realmente lo podamos vivir para tu gloria, y por la santa obra con que nos has encargado, para que no tengamos fallas en vivir de esta forma para ti, Señor, para estos gobiernos. A esta hora, nuestros hermanos y hermanas que no se encuentran presentes aquí con nosotros, a los que estén en enfermedades, te pedimos que los sanes pronto. Los que tengan debilidades en el corazón o se encuentran en varias dificultades y sufrimientos, o los que están viajando para ver a sus familias, a cada uno de ellos cuídalos, Señor. Permíteles el corazón para acercarse más a ti. Permíteles de tu gracia digna a cada uno. Y en este festejo familiar, a todos nuestros hermanos y hermanas que se van en camino a sus familias y en sus pueblos, permíteles esta oportunidad para que sea una oportunidad preciosa para predicarles a sus familias. Los que en lugares extranjeros, países extranjeros, en dificultades, se está predicando el Evangelio, carnalmente y espiritualmente, guárdalo, Señor. Y con tu poder y con tu palabra y con tu gracia, fortalécelos para que puedan predicar valiosamente tu Evangelio, para guiar a muchas almas perdidas ante ti, Señor. Para eso te pido que obres. Y a esta hora, tu palabra que nos quieras manifestar acerca de cómo debemos andar y actuar, enséñanos, y que escuchando de tu palabra nosotros no seamos olvidadores, sino que en nuestros corazones, en nuestras vidas, podamos poner por obra y guardar tus palabras en nuestras vidas, y para eso guíanos. Oramos en nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar la Biblia, el libro de Efesios, capítulo 2, vamos a ver. Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Yo voy a leer. Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Hasta ahí? Son las vacaciones del Día de Acción de Gracias para los coreanos. Entonces, parece que muchos fueron a sus pueblos, a sus familias, y veo varios lugares que no hay personas sentados ahí, pero parece que el coro está aquí y antes de irse tienen que escuchar toda la palabra. Y en su viaje de ida y de regreso, espero que viajen seguros y en este festejo familiar encuentren a sus familiares, y que sea una oportunidad para que puedan predicarles a los que no son salvos. Efesios 2 que acabamos de leer. Vamos a hablar un poco acerca de la vida del cristiano después de recibir la salvación. Entonces, en la palabra que acabamos de leer, dice: estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Os dio a vosotros cuando estabais muertos, así dice, es decir, muerto. Y dice que os dio vida. Y entonces, el título de la predicación de hoy es La vida del muerto y del vivo. En el retiro pasado, muchas personas entendieron la gracia de Dios y recibieron la salvación. Y también en nuestros seminarios que hemos tenido en la iglesia, muchas personas recibieron la salvación, y en todo el país, en todos los lugares del país, se está predicando el Evangelio y se está manifestando más y más personas que reciben la salvación. Dios creó al hombre a su imagen de Dios para dar su amor y dar su vida, para hacerlo su hijo, para llevarlo a su reino, para que viva eternamente en la gloria de Dios. Ya hemos aprendido de esto. Pero el hombre cometió el pecado y fue caído, y se perdió, y fue desconectado la relación con Dios, la comunicación con Dios. Por eso Dios maldijo la tierra, permitió el sufrimiento y trabajo y la muerte carnal al hombre. Pero Dios no abandonó al hombre para la eternidad, sino que a través de Jesucristo nos salvó y planeó esta salvación. Por eso Jesucristo murió en nuestro lugar. El juicio y la maldición que nosotros teníamos que recibir, Él lo cargó. Y por la sangre que ha derramado, limpió para siempre nuestros pecados. Venció la potestad de la muerte. Él resucitó.
Él conquistó la potestad de la muerte y Jesús subió al cielo. Y esto es, el Señor abrió el camino para que nosotros también podamos entrar al cielo, entrar al reino de Dios. Nosotros nacimos en este mundo, en esta carne, para entender esta gracia de Dios y para recibir la salvación. El propósito de por qué Jesús ha venido a este mundo es para resucitar al muerto. Y nosotros dentro de Adán, por nuestros delitos y pecados, habíamos muerto. Pero nosotros dentro de Cristo, para obtener la nueva vida de Dios, para recibir la gracia de la vida eterna y el poder entrar al reino de Dios, nosotros para ese propósito hemos nacido en este mundo. Y cuando entendemos la gracia de Dios, el decir que somos salvos, esto es el propósito de por qué Dios ha creado al hombre, el propósito de por qué Jesús vino al mundo y murió en la cruz y resucitó. El trabajo que Él ha cumplido, esto fue su propósito. Y por entender esa gracia, recibir la salvación es el plan y el propósito que Dios ha tenido para nosotros. Ahora, los cristianos salvos, acerca de cómo deben vivir el resto de sus vidas, esto es algo muy importante. Una persona salva ya no puede vivir como antes de ser salvo, como las personas del mundo. Y seguramente es imposible vivir así. ¿Por qué? La persona salva y la persona que no es salva es la diferencia entre una persona viva y una persona muerta, como dice la palabra. Y ahora en Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Apóstol Pablo predicó el Evangelio cuando fue a Efesos. Y a los santos de Efesos les dijo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. El decirles esto no quiere decir que fue a Éfeso y fue a un sepulcro y resucitó a un cadáver, sino que decirles, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, es decir, este espíritu y alma que estaba muerto por sus delitos y por sus pecados, a través de la gracia y la palabra de Dios, les dio vida, les hizo recibir la salvación. Entonces, decir que esta persona fue salvo quiere decir que está vivo. Una persona que estaba muerto resucitó. De esta forma lo explico. En Génesis capítulo 2, Dios dice a Adán que Dios, después de crear todas las cosas del huerto, todo lo dio a Adán. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Le dijo que si come este fruto prohibido, va a morir. Y obviamente no es porque dentro de esta fruta hay veneno, por eso muere. No es esto, sino dijo el Señor que en el huerto, si come ese fruto, ciertamente morirá. Pero si come el fruto de la vida, va a vivir eternamente. Entonces en Génesis 3 aparece cuando Dios dice que las personas ya habían comido del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y también dice que quiso tomar también del árbol de la vida para que coma y viva para siempre. Por eso Dios escondió este árbol de la vida. Entonces puso a ángeles con espadas encendidas que se revolvían por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Les puso a guardar y para no permitir que pasen al árbol de la vida con la espada encendida. Y obviamente dice la palabra que Dios escondió ese árbol de vida. Pero el fruto del árbol de la vida, el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, fue una prueba que Dios dio al hombre para que no lo comiera. Antes de que Dios hizo al hombre,
Primeramente, antes del hombre fue creado el ángel como un ser espiritual. Y desde Génesis y Apocalipsis podemos ver muchas palabras acerca de los ángeles. Entonces, mucho más antes de que el hombre fue creado, el ángel fue creado como un ser espiritual. Y dice que sus números de los ángeles eran veintenas de millares en la palabra. Y en Salmo 103 dice que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Vosotros sus ángeles de Jehová. Los ángeles tienen grandes poderes, son los que siguen después de Dios. Y Dios es el que permitió estas fortalezas, poderes a los ángeles. Y dijo: vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad, sus ejércitos en el cielo, o sea, los ángeles de Dios. Y cuando Dios cumple su palabra, cuando Dios hace algún trabajo, hay muchos trabajos que hizo a través de los ángeles. Y por eso en Hebreos 1 dice que los ángeles son sus ministros, que los hizo sus trabajadores de Dios. Por eso, en todos los lugares en donde Dios gobierna están los ángeles. Y obviamente a esta hora también están los ángeles que son invisibles a nuestros ojos. Están aquí. Están entre los invisibles. Y de los ángeles habían 3 ángeles especiales: Gabriel, Miguel y al que dicen Lucifer o Lucero. Ángel Gabriel ya han escuchado muchas veces. Él es el que anuncia la paz y anuncia las buenas nuevas. Es el que hace estos trabajos. Y Ángel Miguel es el ángel de la guerra. Por eso cuando Dios hace alguna guerra, al pelear contra los que están en contra de Dios, utiliza al ángel Miguel. Y obviamente al ángel Miguel tiene muchos ángeles que están bajo su liderazgo. Y por eso en Daniel capítulo 12, en los últimos tiempos, cuando Israel regresa a su tierra y se hará una gran nación en su tierra, y será un país muy fuerte, y que Dios va a volver a recuperar a Israel. Dice que en aquel tiempo se levantará Miquel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. Nosotros sabemos que en las guerras de mediterráneas, los israelitas pelearon con los países arábicos y que vencieron contra ellos. Hoy en día, todos los israelitas son solamente 18 millones en población, pero entonces en toda la población del mundo son solo 0.2%, pero ellos son los 25% de todas las personas del mundo que ganan el premio Nobel. Y son los que gobiernan la economía, el poder económico del mundo. Y entonces por eso cada vez que en las guerras de Mediterránea, este pueblo más pequeño que ellos pelean contra este país mucho más grande, pero siempre vencen. La razón es por su ángel Miquel, que está como que protegiéndolos, y Dios utiliza este ángel y protege al pueblo de Israel, los protege y pelea por el pueblo de Israel. Pero también había otro ángel llamado Lucifer, y no lo dice en la Biblia coreana, sino en Isaías 14:12 dice: oh Lucero, hijo de la mañana. Y en la versión de la traducción en inglés dice que su nombre es Lucifer. Sí han escuchado muchas veces cómo dice Lucifer, y él es Satanás. Y originalmente era un ángel muy hermoso. Entonces, en Isaías 14, Ezequiel 28 y 2 Pedro 2, en Judas 1, en varias partes de la Biblia aparece acerca de ese ángel caído, acerca de este ángel que ha pecado. Pero este Lucifer, este ángel,
de los ángeles que le pertenecían, un tercio lo utilizó. Ellos juntaron la fuerza para ser como Dios. Entonces, como que se rebelaron contra Dios. Entonces, Isaías 14:12 dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Desde el huerto de Edén es el que tentó a Adán, lo hizo caer, el que confunde al mundo. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitaste a las naciones. Tú que decías en tu corazón: levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, seré semejante al Altísimo. Pero más tú derribado eres hasta el Seol, hasta los lados del abismo, hasta el infierno, quiere decir. San Mateo 25, Jesús dice a Satanás: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Al ángel caído, Lucifer, es Satanás. Satanás significa que es adversario o enemigo de Dios. Satanás. Y dice el diablo y sus ángeles. Dice que sean apartados al fuego eterno preparados para ellos. Entonces, originalmente el infierno no fue preparado para las personas, sino para Lucifer, que se había caído, y por sus ángeles estaba preparado este fuego eterno. Antes de que Dios hizo este mundo, antes de que creó al hombre, esto había pasado. Y después hizo al hombre. El propósito por qué Dios hizo al hombre fue para dar ese lugar que tanto quería Lucifer, el lugar para ser como Dios. Para dar este lugar hizo al hombre. El rey tiene muchos siervos y el siervo no puede sentarse en el trono de la gloria como el rey. Ningún siervo puede sentarse en el lugar del rey, sino el lugar donde se sienta. El que se sienta al lado del rey en este lugar glorioso no es algún trabajador o siervo, sino la reina. Y este es un lugar especial. Y para dar este lugar glorioso, Dios hizo al hombre. Y yo en la Biblia, en varias partes, vi esta palabra. Y al aprender de esta palabra me sorprendí mucho. Que el propósito de haber creado al ángel y haber creado al hombre es completamente diferente. Entonces, el ángel, cuando se cae una vez, se pierde una vez, con esto termina. Para los ángeles caídos creó al infierno, pero Dios no les da la oportunidad para que ellos puedan recibir la salvación. El Hijo unigénito de Dios no murió en la cruz para los ángeles, no muere por ellos como su ofrenda de redención. Si ellos se pierden una vez, con eso termina. El siervo, si se equivoca una vez y es echado de la casa, con eso termina. Pero el hijo, aunque es echado de la casa porque se equivoca, pero le vuelve a dar oportunidad para que regrese. ¿Por qué? Porque los padres aman de tal forma a sus hijos. Entonces, aunque los hijos cometen error, pero su amor de los padres es mucho mayor que el pecado que cometen sus hijos. Es suficiente ese amor para perdonar los pecados de los hijos. De la misma forma, el propósito de por qué Dios ha creado al hombre es para tenerlo como su pareja de amor. Y a la persona más amada le da el lugar mejor para esa persona, ¿verdad? ¿Quién es la reina? Es la esposa del rey, la persona más amada del rey. Por eso la sienta en el lugar más glorioso. Y para darnos este lugar glorioso, nos creó a la imagen de Dios, para que seamos hijos de Dios, para que seamos esposas de Cristo. Y la esposa de Cristo es la esposa de Dios, porque Jesús y Dios son lo mismo. Son un ser. Y nos creó, no solamente nos sienta ahí, sino necesitamos el derecho para sentarnos ahí. Y para tener ese derecho hay que pasar por esta prueba. Porque si solamente nos hace y nos pone este lugar especial, no hay mucho significado. Hay que pasar por una prueba especial. Hay que pasar por esta prueba
hay que vencer para poder obtener el derecho para sentarnos en este lugar glorioso. ¿Y cuál es esta prueba? Fue la prueba de no comer del árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Y por qué esto es una prueba? Porque este ángel caído, Dios no lo echó directamente al infierno, sino lo dejó soltado para utilizar a Satanás. Porque Satanás también es utilizado por Dios. ¿Lo sabían? En el plan de Dios, Satanás trabaja. Entonces en Génesis 1, Dios hizo a la luz y dice que era bueno Dios vio que era buena. Y segundo día hizo la capa de nube o de agua que tapaba a la tierra. Dijo, hay expansión en medio de las aguas y había espacio arriba y abajo de este agua. Y entonces fue la expansión que era una capa de agua sobre la tierra. Pero dice que cuando hizo la expansión, no dice que Dios vio que era buena. En el tercer día dice era buena. Y hasta el sexto día dice que Dios vio que era bueno en gran manera. Pero ¿por qué el segundo día no dijo que era buena? Es porque en la expansión vino el Satanás que se había caído y permaneció ahí. En Efesios 2 dice que príncipe de la potestad del aire, él es Satanás. En Efesios 6 dice, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Él es Satanás. Entonces, Satanás permanecía en esta expansión, en ese lugar. Por eso Dios no pudo decir que era buena. Y Dios a Adán le dijo que guardara y que gobernara el huerto de Edén. En Edén no había nadie. Era todavía antes de que creó a Eva. Solamente había Adán. Entonces, ¿por qué era necesario gobernar al huerto? ¿Por qué tenía que proteger al huerto? Cuando dice que tiene que protegerlo es porque hay algún problema. Uno tiene que guardar su salud porque si no vive bien puede entrar virus en el cuerpo, puede debilitar al cuerpo y puede terminar en la muerte. Por eso hay que guardar la salud. Si uno no guarda su salud, si uno no guarda la familia puede ser quebrada. O puede entrar el ladrón a su casa, o por eso hay que cuidar la casa. Y también hay que guardar el país para que no hayan invasores. Entonces hay que hacerlo fuerte, hay que protegerlo. Entonces, ¿por qué dijo a Adán que protegiera y guardara el huerto? Es porque en los ojos de Adán no lo podía ver, pero Satanás estaba ahí esperando. Porque en el lugar en donde él quería estar, Dios lo dio este lugar al hombre. Por eso Satanás tiene mucha envidia. Este lugar glorioso para ser como Dios, este lugar lo dio al hombre. Por eso Satanás, él sabe bien que él va a caer al infierno. Por eso quiere desunir la relación entre Dios y el hombre para hacer caer al hombre. Entonces, para el hombre es uno de los dos, ser como Dios o ser como Satanás. Entonces, hay que vencer la prueba que da Satanás para ser como Dios. Vencer la prueba de Satanás que quiere como Dios, quiere ser como Dios. Hay que vencer esta prueba para obtener la potestad de ser como Dios. Por eso nos dio esta prueba. En los 10 mandamientos hay 2 mandamientos que tenemos que hacer y los demás 8 nos dice que no hiciéramos algo. Y en el huerto de Edén el mandamiento fue no comieres, fue el mandamiento de no comer. Y decirle, hagas algo, no hagas algo es lo mismo. O como honrarás a tus padres o no cometerás homicidio, son los mismos mandamientos. ¿Por qué nos dijo que no comiéramos? Es porque Satanás va a decir que lo comiere. Entonces le está diciendo el camino en que Satanás le va a tentar. Aunque Satanás quiere tentar al hombre para hacerlo caer, Dios tiene que dar al hombre el camino para obedecer o a desobedecer. Porque si no hay ley, no hay pecado, ¿verdad? Entonces en el huerto de Edén, Dios hizo al hombre bueno y santo. Por eso es el cuerpo que no puede pecar.
Pero ya ahora Dios les dio el camino de obedecer o desobedecer. Entonces, como Satanás va a decirle que comiera, Dios le dijo que no comieres. Si lo comieres, ciertamente morirás. Si escuchas lo que dice Satanás, vas a morir. Porque si Dios le dice no comieres, Satanás va a decirle para que lo comiere. En la primera prueba, Adán falló, ¿verdad? Él cayó. Adán y Eva. Eva primero cayó en la prueba, comió el fruto prohibido y lo dio a Adán y los dos lo comieron. Y fueron echados de la presencia de Dios. Dios le había dicho, el día que lo comieres, ciertamente morirás. ¿Qué es lo que murió? Adán comió el fruto prohibido, pero Adán vivió hasta los 930 años. No se tiene que sorprender porque en el tiempo de huerto de Edén, las situaciones de la naturaleza eran diferentes. Hoy en día las personas, si viven en mejores lugares, si reciben buenos tratamientos de médicos, dicen que la vida de la persona se va más corta, pero se hace más y más largo. Dicen que hasta ahora pueden vivir hasta los 100 años las personas. En el huerto de Edén no había pecado, no había enfermedad y el lugar en donde ellos vivían era un tiempo, un clima que no podíamos imaginar. Ni era verano, no era invierno. Y la temperatura, el clima y la humedad, todo era muy muy bueno para que el hombre o los animales o las plantas vivan. Adán vivió hasta los 930 años y murió viejo. Y realmente vivió mucho tiempo, ¿verdad? También había personas que vivían un poco más de él, llamado Matusalén. Él vivía hasta los 969, el que vivió más tiempo. Realmente vivió así. No se tiene que sorprender. Entonces, cuando dijo, ciertamente morirás, ¿qué es lo que murió? Su alma, que había sido creada a la imagen de Dios, es lo que murió. Es decir, que está muerto. El hombre tiene que vivir comunicándose con Dios. La relación de amor tiene que ser hecha entre Dios y el hombre. Aunque la mamá ama mucho a su hijo, pero si su hijo muere, ya no puede amar a su hijo. Aunque abraza a su hijo muerto, aunque lo besa, no sirve de nada. Porque está muerto y está frío. Entonces lo tiene que enterrar y poner en la tierra. Entonces, en el momento cuando el hombre pecó, la relación de amor entre Dios y el hombre se cortó. Entonces estaba muerto espiritualmente. Entonces ahora tiene vergüenza ante Dios, tiene temor ante Dios. Ahora fue echado de la presencia de Dios de huerto de Edén. Entonces decir que fue echado de huerto, es decir, fue echado fuera de la presencia de Dios y también refiere a que será echado fuera del cielo. Entonces esta tierra no es cielo ni el infierno, es en medio. Viviendo en este mundo uno puede llegar a ir al cielo o al infierno. En este mundo a veces uno saborea un poco del cielo, a veces saborea un poco del infierno. Entonces es como en medio del cielo y del infierno. Entonces el hombre, por pecar, su alma y su espíritu murió. Entonces dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que nuestros delitos y pecados se refieren a nuestros pecados adentro. Delitos son lo que está dentro de mi corazón y cuando eso sale por fuera es mostrado como pecado. En Efesios dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestros enojos. Uno puede enojarse, pero esto es delito dentro de él, una naturaleza pecaminosa de él. Pero cuando por acciones, por fuera lo muestra con palabras groseras o con golpes, cuando con acciones muestra su enojo, ahora es manifiesto como pecado. Entonces dice, airaos, uno se puede enojar, pero que no peques, así dijo. Entonces son delitos y pecados, son dos cosas. Cuando tiene odio en su corazón, avaricia, cuando tiene enojo, tenemos varias naturalezas pecaminosas.
En inglés dice sinful nature, que esto es la naturaleza pecaminosa. Y ahora lo que está dentro del corazón también es pecado. Jesús dijo que el que aborrece es homicida. Codicia, el que ha codiciado en su corazón ya ha adulterado, ¿verdad? Entonces lo que también está en el corazón es pecado. Aunque no se manifestó por acciones, pero sí es pecado. Entonces, pecado interior y pecado que se muestra por fuera, estos delitos y pecados, que nosotros habíamos muerto en esos pecados y delitos, pero nos ha dado vida. Dentro de Adán, que nosotros hemos muerto en Adán, que éramos pecadores, pero nos volvió a dar vida. Esto está diciendo. Entonces, es decir, recibió las salvaciones, el alma que había muerto en su delito y pecado se resucitó. Yo tengo un poco de tos y frío y a veces se me descompone el cuerpo. Nosotros tenemos que pensar en nuestra situación antes de ser salvo. Éramos muertos en nuestros delitos y pecados. De la relación del amor de Dios, de la comunicación con Dios, nos habíamos sido cortados y así vivíamos. Entonces, todas las personas de este mundo, en los ojos de Dios, todos ellos son muertos. No importa qué ropa tan buena se viste, se maquilla mucho el cuerpo, se adorna muy hermosamente y con todas las cosas muy caras y muy hermosas se adorna, pero en los ojos de Dios todos son muertos. Y es como un cadáver que está caminando. Así siente Dios. Cuando una persona muere ahogada en el mar, después de poco tiempo, su cadáver flota arriba del agua. Entonces, al lado donde va el mar, así mueve su cuerpo. Entonces, de lejos parece que está nadando, pero de cerca es un cadáver que está muerto. Entonces, las personas de este mundo se adornan. Personalmente parece ser una buena persona, parece ser una famosa persona, parece que todos son buenos, pero en los ojos de Dios todos son muertos. En Egipto, los faraones, cuando ellos morían, los momificaban para que no sean descompuestos. Entonces le ponen maquillaje, le ponen buenas ropas y tienen buenos ataúdes. Su ataúd es muy grande y hacen muchos ataúdes y los amontonan y al final es un ataúd muy grande. Entonces adentro del ataúd ponen todos tipos de tesoros y joyas y así adornan la momia del faraón. Entonces, pero no importa cuán hermosamente lo adorna porque está muerto. Entonces, cuando una persona personalmente o moralmente, religiosamente, de una forma se ve muy piadoso, aunque se ha adornado muy bien, pero si es una persona que nunca ha nacido de nuevo, en los ojos de Dios todos son muertos. Salmos 51, versículo 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde su vientre de su madre es pecador. Eso quiere decir que desde el nacimiento el hombre espiritualmente está muerto. Una persona que su comunión con Dios está cortado. Por eso todos los pecados que comete el hombre es el olor de la descomposición de un cadáver. Es el olor de un muerto. Entonces, una persona muerta. Yo he visto en Estados Unidos, fui a un funeral y abre como la mitad del ataúd. Entonces, en el cementerio
y un edificio pequeño como una iglesia, y ahí vienen los visitantes por condolencia y están sentados, y vi que como traían el ataúd adentro del edificio y abren la mitad del ataúd. Entonces las personas se forman para ver a la persona muerta. Y está muy vestido, así bien, está maquillado y realmente lo ha maquillado bien. Parece que está vivo, pero está muerto. Aunque a una persona, aunque no importa si le pone muy buenas ropas, con maquillaje, lo maquilla, no, de nada sirve. Entonces las personas de este mundo, cuando se pone muy buena ropa, se maquilla, se hace cirugías plásticas, se adorna hermosamente y con muchos conocimientos, aunque las personas lo respetan, aunque sea famoso, pero en los ojos de Dios todos ellos son muertos. Es como adornar a un cadáver que está muerto. Todos están muertos. Hoy en día, las flores que están aquí son reales. Las hermanas que adornan las flores trabajan mucho para preparar esas flores. Todos son flores naturales. Pero hoy en día hay flores artificiales, ¿verdad? Y hoy en día, aunque los veo y los toco y me confunde porque se ven muy reales. Las rosas se ven muy normales, muy naturales. Hasta tienen así gotas de agua como rocío de la mañana. Y aunque no le da agua, no se seca esa flor, siempre se queda en esa forma. Pero obviamente no tiene vida, no tiene fragancia. Y hoy en día veo muchas iglesias con edificios muy magnificentes, muy hermosos, lo adornan. Antes no habían iglesias así. Se reunían en las casas, se reunían en las montañas o en las cuevas, se reunían y siendo perseguidos. Pero hoy en día las iglesias lo hacen muy magnificentes, muy hermosos, lo adornan y es muy asombroso cómo lo hacen. Y su ceremonia y sus cultos son muy elegantes, se parecen muy piadosos, tienen sus órganos, tienen sus teclados y todos sus instrumentos y se ve muy, muy grande y muy magnificente. Pero la reunión de las personas que no han nacido de nuevo en los ojos de Dios parecen personas muertas que están siendo adornados. Y al ver lo que ellos predican, no se predica el evangelio que resucita al muerto, sino que solamente al muerto los siguen maquillando, solamente los está adornando a los muertos. A esas personas que nunca han nacido de nuevo le dicen, tienes que vivir una buena vida, una vida justa, una vida asombrosa, así, así. Pero al principio hay que primero resucitar al muerto, ¿no? Bueno, a ese cadáver que está muerto le pone ropa buena, le sigue poniendo maquillaje a la cara y le echa perfume. Y aunque hace eso, ¿esa persona va a vivir? No, así yo pensaba. Pensé, si mueren, todo acaba, de nada sirve. Por fuera, aunque se hace ser piadoso, se hace ser hermoso y bueno, pero todo eso en los ojos de Dios, ellos son personas muertas. Flor natural y flor artificial. De lejos no se puede ver bien y no se puede distinguir. Y de cerca también es difícil distinguir, pero al verlo detalladamente son diferentes. Una persona que ha nacido de nuevo y una persona que no ha nacido de nuevo, un cristiano, un religioso bueno y un salvo bueno. ¿Cuál es la diferencia? El que ha nacido de nuevo en los ojos de Dios es vivo, pero el que nunca ha nacido de nuevo, aunque
es muy diligente religiosamente, aunque se hace ser muy piadoso y aunque personalmente se ve muy bueno, pero en los ojos de Dios está muerto. Pero Él dice, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dios les dio vida. El decir que ha recibido la salvación es, esta alma que estaba muerta en sus pecados y delitos volvió a vivir. Dentro de Adán, los muertos, a través de Jesús, volvió a vivir. Efesios 2, versículo 1, vuelvo a leer. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En aquel tiempo, en otro tiempo, o sea, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, antes de ser salvos, nosotros también todos éramos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero éramos muertos, pero ahora hemos vuelto a vivir. Y cuando estábamos muertos, dice que anduvisteis entre ellos. O sea, entre los muertos andábamos. ¿Qué es lo que obra en medio de los muertos? Entre los muertos anduvimos siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué es corriente de este mundo? Dijo Jesús que el príncipe de este mundo es Satanás. Entonces, corriente de este mundo es cuando sopla el viento muy fuerte, las cosas se vuelan. Hasta puede el viento llevar una casa. Cuando una vez en Guam había una tormenta y el viento es muy fuerte, hasta los contenedores se vuelan. Todas las láminas de los techos vuelan, hasta se levanta el asfalto de la calle. Las personas se lo lleva el viento y los coches lo llevan y hay un montón de coches amontonados por el viento que está muy fuerte. Pero en este mundo, las corrientes de este mundo significa corrientes de la maldad de este mundo. En el mar, en el océano, como el mar se puede llevar todo, como ser llevado en el viento, al corriente de este mundo, al corriente del pecado, al corriente del pecado y de la maldad, se está siendo llevado. Entonces, anduvisteis en corrientes del mundo. Dice en Salmos 1, los malos son como el tamo que arrebata el viento. Como el tamo que arrebata el viento. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Un bienaventurado se refiere a una persona, un cristiano salvo, arraigado en la palabra de Dios, vive en medio de la palabra de Dios y Dios está en medio de él. Pero así no son los malos, no son los impíos. Dice que son como el tamo que arrebata el viento. Cuando se hace el desgranamiento en otoño, soplan las pajas y se caen al piso. Y todas las pajas se caen al piso. Entonces el dueño dice, todas esas pajas recógelos y quémalos. Entonces lo van a juntar y lo van a echar en el fuego. Lo van a quemar. Entonces, como paja en el viento, también anduvimos en corrientes del mundo, en corrientes de los pecados y maldades. Hay personas que viven llevados por esas corrientes. Los pecados que cometen las personas del mundo hay personas que piensan, no hay otra opción que cometer ese pecado. Tienen todos tipos de maldades. Tienen lujo y vanidad en su vida. Y este hombre más y más se ensucia, más y más se hace más y más agresivo. Y más se hace falso. Y esto es el pecado. La corriente del pecado los está llevando. Siguiendo corrientes de este mundo.
Jesús dijo que es una generación perversa y contaminada y adúltera. En Hechos capítulo 2, Pedro dijo a los salvos: sed salvos de esta perversa generación. O sea, que seamos distinguidos y separados. Si el alma ha sido salvo, tenemos que ser separados de este mundo, de esta perversa y adúltera generación. Las personas del mundo son llevados por los corrientes del pecado, pero nosotros dentro de Jesucristo, ahora de este corriente del pecado, ahora estamos seguros, estamos escondidos dentro de él. No podemos vivir siguiendo las corrientes de este mundo tan perversa y tan adúltera. Y Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este ciclo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La persona salva no tiene que conformarse, no tiene que imitar este mundo, sino dice: transformaos en el corazón. No seamos, no nos imitemos al mundo, sino él dice: sino transformaos por medio de la renovación. Tenemos que reformarnos más y más. No imitemos al mundo, no nos parezcamos a este mundo y a las personas del mundo. Esta perversa generación tan adúltera y contaminada, como las pajas que son llevados por el viento. Si somos llevados juntamente con ellos, ¿a dónde llegaríamos? Al infierno. Las pajas son llevados por el viento y todos van a ser echados al infierno. Al hacer el desgranamiento, están los trigos y las pajas y todas las basuras están, al echarlo para desgranar juntos, la basura vuela, la paja vuela, los que son trigos solamente la mitad vuela. Entonces lo que es trigo viene más y más adentro. ¿Alguna vez han hecho el desgranamiento? Los cristianos salvos, sin importar qué corriente hay en este mundo, se viene más y más dentro del Señor. No podemos ser llevados por el viento. Este mundo, esta generación, no aprender de ella, sino solamente renovar el corazón para ser transformado. Transformar, así dice. Hay que ser cambiado. Tenemos que parecernos a Jesús. Este mundo se parece más a Satanás. Pero los hijos de Dios se tienen que parecerse más a Dios que su Padre. En San Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Que parezcamos más y más a nuestro Padre. Gálatas 4:19 dice: vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Después de ser salvo, la imagen de Cristo se hace dentro de nosotros. Entonces, por nuestros pecados y delitos estábamos muertos, vivíamos siguiendo las corrientes de este mundo, siguiendo los pecados de este mundo y las maldades en esta generación perversa y adúltera, este mundo lleno de pecados. En 2 Timoteo 3:1 dice: en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, y ellos desobedecen a sus padres, y van a haber traidores, son agresivos, amadores más de los deleites más que de Dios, y que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos, y que apartemos de ellos, así nos dijo. Cuando se acerca el fin de los tiempos, los hombres aman a sí mismos, son muy egoístas, son muy egocéntricos. También en la familia, hoy en día, por cualquier razón, se divorcian. Esto es muy egoísta, muy centrado en sí mismo. Traicionan a sus amigos, traicionan a sus familias.
traicionan a la lealtad, traicionan y venden a los demás, desobedecen a sus padres y son muy agresivos. No saben qué tan agresivos son las personas de hoy en día, más y más. Y aman el dinero. Entonces dicen, dinero. Están locos por el dinero. Amadores más que de los deleites que a Dios. Dice que creen en Dios, pero solamente son labios que dicen estas palabras. Su corazón ama más los deleites que a Dios. Más que querer agradar a Dios, se agrada más por tener deleites carnales. Tendrán apariencia de piedad, o sea que van a la iglesia y oran y alaban, pero dice que niegan la eficacia de ellos, o sea que no tienen una vida piadosa, no tienen una vida limpia, todo es mentira. Dicen que adoran a Dios, pero es mentira. Apóstol Pablo dice que nos apartemos de ellos. Así son muchas personas. La semana pasada hemos aprendido. Los leprosos, a los 10 Jesús había sanado a los 10, pero solamente uno de ellos regresó al Señor para alabarle, para poder alabar y glorificar a Dios. Pero los demás 9 siguieron en su camino. Entonces los 9, ellos son más, son 9 contra 1, ¿verdad? Entonces, 9 contra 1 que regresó. Entonces ellos pensaron, somos normales nosotros. Si son muchas personas, piensan que eso es correcto, aunque es incorrecto. Este mundo, dicen que la multitud es la verdad. Por eso cuando hay mucho número, piensan que esto es la verdad. Pero realmente, la multitud tiene locura o ignorancia. Son ignorantes. La multitud cuando equivocan son muy ignorantes. Entonces, si siguen muchas personas y la multitud hay mucha falsedad, hay muchas equivocaciones. Puede ser correcto, pero también puede ser falso. Y cuando hay muchas personas que cometen el mismo error, entre ellos tienen consolación y así viven juntos. Como los demás viven así también, así piensan. Y el que quiere vivir limpiamente, el que quiere vivir justamente, les parece ser necios. Por eso siguen las corrientes de este mundo. Y después Efesios capítulo 2, versículo 2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Príncipe de la potestad del aire es Satanás. Anduvisteis en otro tiempo siguiendo a este príncipe de potestad de aire. Antes de ser salvo, las personas que no son salvos, cuando estaban muertos en delitos y pecados, Satanás obra en medio de los muertos, trabaja en medio de ellos, los hace seguir corriente de este mundo al príncipe del aire. Entonces, el príncipe del aire es Satanás. Seguíamos a este príncipe de aire. Conforme a donde Satanás nos lleva, así es llevado. Entre los muertos trabaja Satanás. Dentro de todos los que no han nacido de nuevo, Satanás trabaja ahí. Al ver algunas personas que tienen el demonio dentro, están muy locos. Hacen muchas acciones que no son normales. Hacen muchas acciones avergonzosas. Cuando hacen esos trabajos locos, uno piensa, esa persona tiene demonio dentro de él. Porque puede ser que está demonio dentro de él o por alguna enfermedad mental. Pero la imagen que está por fuera se manifiesta, Satanás que trabaja ahí, el demonio que trabaja ahí, son los de clase baja. Porque los que son realmente de clase alta, los que son como jefes, se manifiesta una imagen muy santa. No se manifiesta de una imagen avergonzosa. Satanás dice que se disfraza como ángel de luz. En 2 Corintios 11:14,
Dice Satanás se disfraza como ángel de luz. Y también sus trabajadores de él se disfrazan como ángeles como trabajadores de justicia. Satanás era hijo de la mañana, así decía. Lucero. Dice, hijo de la mañana, Lucero. Es un nombre muy hermoso, ¿verdad? Ezequiel 28 dice que cuando fuiste creado, fuiste muy hermoso. Y con todo tipo de tesoro y joyas habías sido adornado. El ángel más hermoso que los demás ángeles era Lucero. Y este Satanás que se había caído, por fuera se manifiesta como ángel. De una imagen hermosa se manifiesta, de una imagen muy piadosa. Pero dentro de él se vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Las ovejas se ven muy puros, muy limpios, muy callados y así, pero dice que por dentro son lobos rapaces. Como dice esta palabra, Satanás, por imagen muy hermosa, se manifiesta. Como muy, que entiende muy bien y de que de una imagen muy piadosa se manifiesta. Pero dice la palabra, anduvisteis conforme al príncipe de aire, que es Satanás. Pero ellos, los que están siguiendo a Satanás, no lo entienden. Los demonios que se manifiestan de imagen muy baja, de imagen muy mala, o sea que Satanás que nos hace pecar son los de baja clase. Entre las personas de las bandas o de algún grupo malo, los que cometen pecado, los que pelean son los de baja clase. El jefe se viste muy bien y habla muy tranquilamente, de imagen muy piadosa y limpia. Si los niños pelean, dice, no peleen, no debes pelear. Y así hacen, pero atrás es el que dirige todas las peleas, dirige todas las cosas malas, pero se hace como si fuera buena persona. Satanás, el demonio que hace, que ora y hace a las personas alocarse, que cosas así, son los de clase baja. El demonio de clase alta es una persona que habla muy bien, habla palabras muy hermosas. Entre los líderes religiosos nadie dirá que él es Satanás. Pero en el tiempo de Jesús, los sumos sacerdotes dentro de Jerusalén, ellos tienen su propio vestidura de pectoral que tiene piedras de los 12 tribus, y en lugar del pueblo ante Dios ellos oran y sacrifican. Y los legalistas, los que enseñan la ley, y los escribas que enseñan al pueblo. Pero ¿qué dijo Jesús a todos ellos? Serpientes, generación de víboras. Dijo, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Así también dijo Juan Bautista, y también Jesús les dijo, generación de víboras, porque dentro de ellos realmente trabajaba Satanás. Así también vosotros por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. Por toda hipocresía e iniquidad están llenos. Dentro de los líderes religiosos de Jerusalén trabajaba Satanás. Y no solamente dentro de ellos, sino dentro de todos los que no han nacido de nuevo. Dentro de todos los religiosos falsos trabaja Satanás. ¿Pero ellos lo saben? No lo saben. Esta vez cuando vino el Papa a Corea, abrazó a los niños, los besó, a los que estén en dificultades, a los discapacitados, fue a buscarlos para dar servicio. Se ve muy buena persona, parece muy magnificente. Y limpió los pies de los huérfanos.
y limpiando los pies, lavando los pies de los discapacitados, besa sus pies. El Papa se hace como si fuera Cristo, hace acciones como si fuera Cristo. Le dicen que es descendiente de Pedro. Entonces, si es descendiente de Pedro, debe decir, aunque sea una palabra del Evangelio, como Pedro. Yo escuché en las noticias que ¿por qué el Papa no fue a Japón? Es porque aunque va a Japón solamente hay 1 millón de personas que son de esa religión. Pero en Corea los católicos y los protestantes todos juntos serían 12 millones. Y vino a Corea y lo recibieron con gran gozo. Entonces el Papa todavía sigue emocionado de todo lo que le hicieron en Corea. Que en Corea era asombroso, que todo lo que recibió, todo el gozo que sintieron cuando estaba en Corea. Pero hay que ver bien esta imagen por fuera, la hermosura que está en el exterior. Pero lo importante es si realmente dentro de él está la verdad de Dios y la vida. Y ahora nosotros, cada uno, en el pasado vivíamos cualquier pecado que vivíamos cometiendo, o aunque ha llevado buena vida religiosa, pero antes de nacer de nuevo, todos éramos muertos. Este mundo y corriente de este mundo y la maldad seguíamos y vivíamos conforme al príncipe del aire que es Satanás. Y ahora también es Satanás el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Antes éramos así, pero ahora ya no somos así. Entonces, si ahora en la persona, dentro de que no ha nacido de nuevo, obra el espíritu que opera en los hijos de desobediencia, Satanás todavía trabaja dentro de todas las personas que no han nacido de nuevo. Realmente de imagen de ángel se manifiesta o se manifiesta como trabajador de justicia o si no, de una forma muy repugnante, una imagen muy temerosa o mala se manifiesta, pero todo es Satanás que está trabajando y manifestando a través de los muertos. El espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Dentro de todos los que no han nacido de nuevo, Satanás está trabajando. Es el espíritu que trabaja. Y obviamente ellos mismos no saben que Satanás está trabajando dentro de ellos. Ellos mismos piensan que llevan buena vida. Efesios 2, versículo 3. Efesios 2, 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira de Dios, lo mismo que los demás. Antes nosotros también, antes de recibir la salvación, nosotros no éramos excluidos, sino todos nosotros, entre ellos, vivíamos en medio de los muertos, en la obra de Satanás. Seguimos las corrientes del mundo, conforme al príncipe de aire, conforme a la obra de Satanás vivíamos. ¿Pero cómo vivíamos? Conforme a los deseos de nuestra carne y conforme a la voluntad del pensamiento y del corazón. Y por naturaleza éramos hijos de la ira de Dios. En el trabajo de Satanás seguíamos viviendo los deseos carnales que tenemos. Satanás trabaja en el corazón de las personas que no han nacido de nuevo. Trabaja en medio de su carne. Así dijo Dios en el huerto de Edén. Después de que Adán ha desobedecido, le dijo al serpiente: sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida.
Pero los serpientes no viven comiendo polvo, sino que comen cosas como ranas, ¿no? O ratas, cualquier cosa ellos comen. Pero Satanás, es decir, que come polvo, Dios le dijo a Adán que tú eres polvo y al polvo regresarás. Entonces polvo, el cuerpo está hecho de polvo de la tierra. Es decir, que regresará al polvo, está muerta esta persona y regresa al polvo de la tierra. Entonces Satanás, esta serpiente, en ese huerto en donde dijo Dios, este Satanás es... Dios lo dijo al Satanás que estaba dentro de ese serpiente. Es decir, que el serpiente comerá el polvo, quiere decir que él trabajará dentro de la carne del hombre. La carne de que no ha nacido de nuevo es comida de Satanás. Él impulsa toda la naturaleza pecaminosa dentro de la carne, nos hace seguir viviendo los deseos de la carne. Y esto es lo que nos hace Satanás. Nos hace vivir conforme los deseos carnales, conforme los deseos de esta carne que están caídos, haciendo la voluntad que quiere este corazón y esta vida, esta carne, nos impulsa a vivir conforme el corazón caído. Por eso todos los que viven conforme los deseos carnales son los que hacen lo que Satanás les está haciendo hacer. Pueblo de Israel dijo a Jesús, Dios es nuestro Padre. Entonces Jesús dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en él la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo, habla porque es mentiroso y padre de la mentira. En San Juan 8:44, así dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. En el corazón del hombre, Satanás le pone todo tipo de avaricia de las cosas mundanas, nos impulsa a vivir siguiendo los deseos carnales. Él ha sido homicida desde el principio. En el huerto de Edén hizo morir a Adán y Eva espiritualmente. Y Caín apedrea y mata a su hermano menor, Abel. Y ese Satanás trabajó en los religiosos judíos para matar a Jesús, el unigénito de Dios. Y ese Satanás trabajó en los judíos religiosos para matar a los apóstoles. Y ese Satanás trabajó entre la historia del catolicismo y del cristianismo. A través de los poderosos mató a muchos cristianos. ¿Lo saben? No se imaginan cuánto han matado. Y esto está escrito en la historia, por eso lo podemos asegurar. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, no hay verdad en Satanás. Cuando habla mentira, de suyo habla. De suyo habla cuando habla mentira, o sea que la mentira, la falsedad es de él. Hace como si la mentira es la justicia. Y él es mentiroso y padre de mentira. Y nosotros también vivíamos dentro de él. Todos nosotros hicimos la voluntad de la carne y de los pensamientos y éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios como los demás. Esta es la vida de un muerto. Nosotros tenemos que ser distinguidos. La vida de antes de recibir la salvación era la vida muerta. Viviendo conforme corriente del mundo, conforme príncipe de aire que es Satanás, viviendo conforme los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de nuestros corazones. Por eso, por naturaleza, éramos hijos de la ira de Dios. Es decir, hijo de ira quiere decir que recibirá la ira y el juicio de Dios. Está dentro de este destino. Esto quiere decir. San Juan 6. En San Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. El que no ha nacido de nuevo, sobre él está la ira y el juicio de Dios. Y cuando termine ese tiempo de la paciencia de Dios, la ira de Dios descenderá sobre ellos. Por naturaleza éramos hijos de la ira de Dios. Y así éramos todos nosotros.
bajo la destrucción de Dios, bajo la ira y el juicio de Dios. Estábamos bajo este destino. Pero esto es cuando estábamos muertos por nuestros delitos y pecados antes de recibir la salvación. Esta era nuestra imagen y nuestra vida. Pero vamos a ver versículo 4. Leemos juntos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Entonces nosotros, por medio de Él, vivimos, y nosotros que éramos por naturaleza hijos de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia. Misericordia es tener compasión. Aunque tiene muchos pecados, pero Dios sin condiciones tiene misericordia. Dios que es rico en su misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nosotros recibimos la salvación. Habíamos sido muertos en delitos y pecados, pero nuestra alma ha sido resucitado y hemos sido salvos por su gran amor, que incondicionalmente nos ha tenido misericordia, y solamente por la fuente del amor de Dios somos salvos. Y esta palabra, amor, es griego. Para nosotros solamente tenemos una palabra, amor, pero en griego tienen una palabra llamada storge, que es la palabra que representa el amor de los padres hacia los hijos, es storge. Y después está el amor llamado eros, que es el amor entre hombre y mujer. A eso se dice eros. Y también filia es el amor entre amigos. Dicen que hay varias palabras que representan el amor, y el amor de Dios es amor agape. Y acá, amor agape, que es el amor de Dios, es totalmente diferente al amor del hombre. Es un amor perfecto, es un amor absoluto, es un amor incondicional, un amor eterno. Y con su rica misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Dios amó de tal manera a todo el mundo que ha dado a su Hijo unigénito hasta la muerte en la cruz. Y esto es el amor agape. De tal manera amó Dios al mundo, ¿cuánto? Que ha dado a su Hijo unigénito, en forma de hombre lo ha enviado para que como ofrenda de redención muera en la cruz, para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Al pecador que va a ser destruido, para que no sea destruido, sino que obtenga la vida eterna. Esto es el amor de Dios, un amor incondicional. Por eso nuestra salvación es por el amor incondicional de Dios. Este amor agape está fundamentado en nuestra salvación. Entonces, en Isaías 38:17 dice: al Señor, a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas a todos mis pecados. El Señor amó mi alma. En Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos enemigos de Dios por nuestros pecados, cuando estábamos distanciados de Dios, cuando estábamos perdidos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Esto es un amor incondicional. San Juan 5:18. De mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. En San Juan 5:21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. El trabajo que hizo Dios es levantar o resucitar al muerto que estaba muerto por sus pecados. En San Juan 5:25 dice: viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán.
Y por los delitos y pecados, estas almas estaban muertos, pero al oír la palabra de Dios, ellos reviven. En San Juan 11, Lázaro, que había muerto por 4 días, dice que ya hiede, por eso ya olía. Entonces Jesús estaba enfrente del sepulcro y les dijo que abriera la puerta del sepulcro. Entonces su hermana Marta le dijo, porque hiede ya, porque ya había muerto por 4 días, entonces ya no vamos a abrirlo. Pero el Señor dijo, ábrelo, si crees, verás la gloria de Dios, así dijo. Entonces lo abrió y obviamente salió el olor del cuerpo descompuesto. Los judíos tienen cuevas como sepulcros y ponen cadáveres, varios cadáveres en la cueva. Entonces, esta cueva es como su cueva de toda la familia que mueren. Y así utilizan para toda la familia. Y ahora también Lázaro, en su cueva de su familia, está puesto ahí en su sepulcro. Y ya olía feo. Pero Jesús hacia el sepulcro dijo, Lázaro, ven fuera. Y tal vez las personas pensaron, qué raro es esa persona, porque ya hiede y ya 4 días pasó, ya huele mal, pero le dice, ven fuera, pero de adentro Lázaro, con vendada en todo su cuerpo, así salió. Y le dijo, líbralo de esto para que pueda mover. Y si Jesús no hubiera dicho Lázaro, sino solamente hubiera dicho, ven fuera, entonces tal vez todos los cadáveres hubieran salido, ¿no? ¿Piensan que no puede salir? Aunque si hubiera pasado 4000 años, Dios lo puede volver a vivir. En San Juan 5:28 dice, vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y más los que hicieron lo malo, resurrección de condenación. A todas las personas que han muerto en el pasado, su cuerpo también va a volver a resucitar. Y Jesús lo va a hacer. Y obviamente Él lo puede hacer. Entonces, por su gran amor, nosotros que nos habíamos muerto en nuestros pecados, nos dio vida, nos dio gracia y por eso fuimos salvos. Y ese gran amor de Dios, por ese gran amor de Dios, se manifestó a través de la cruz de Jesús. Y esto es la gracia. Y por el amor de Dios, esta gracia que ha sido manifiesto, nosotros hemos sido salvos. Apocalipsis 1:5 dice, Dios, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Con su amor, con que nos amó. Con su sangre nos ha liberado, esto está diciendo. En Tito 3, versículo 5 dice, Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El amor con que nos amó. Con ese amor, incondicionalmente nos ha salvado. Efesios capítulo 2, vamos a leer un poco más. Efesios 2. Versículo 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Nos hizo vivir con Cristo, nos levantó juntos. Por su muerte de Jesús, nuestros pecados han sido perdonados y por su resurrección nos ha resucitado. Entonces, cuando nosotros fuimos salvos, el Señor nos da su espíritu de la resurrección del Señor y así nos ha revivido. Con su espíritu de resurrección nos ha levantado juntamente con Él. Esto quiere decir, si una persona está postrado y está postrando y está adorando a alguien y le dice, levántate, y lo levanta y el rey lo pone al lado de su lugar, en el lugar más alto. Entonces, esa persona que era bajo estaba postrado y adorando, pero lo levantó y lo sentó al lado de su diestra. Esto sería algo muy glorioso y asombroso. Dice, juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No solo nos salvó, sino en ese lugar nos levantó y con Cristo nos ha hecho sentar a la diestra del Señor. En Efesios 1 dice que Dios puso a Jesús
Dios sentó a su diestra en los lugares celestiales a Jesús. Es un lugar glorioso. Nos ha salvado. No solamente nos lleva al cielo, sino también juntamente con Jesús nos sienta a su diestra del Señor en ese lugar glorioso. Esto es algo muy asombroso. Dios nos salva. Es más que solo por misericordia de no querernos mandar al infierno. Es más que solamente llevarnos al cielo, sino en un lugar más alto que los ángeles, para poder sentarnos a su diestra en ese lugar glorioso al lado de Dios. Juntamente con Cristo nos sienta. Nosotros estamos ahora en la tierra. Están sentados aquí ahora, pero nosotros salvos. Nuestra posición es como está ahora junto a Jesús. En su diestra de Dios estamos sentados. Cuando uno es presidente, se pone en el trono de presidente. También general pone en su lugar de general. Estamos hablando de posiciones. Un cristiano salvo, juntamente con Cristo, está sentado a la diestra de Dios. En este trono glorioso está sentado. Los ángeles no pueden sentarse ahí. Los ángeles no pueden ser hijo de Dios. No pueden ser esposa de Cristo, los ángeles. Pero nosotros, en el momento que fuimos salvos, nos ha sentado en ese lugar. 7 leemos juntos. 7 voy a leer. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto hecho para que los que son salvos, nosotros que hemos recibido la gracia de Dios dentro de Cristo Jesús, por su misericordia, por su corazón de tener compasión de nosotros, por ese amor, por esa abundancia de la gracia, lo podamos manifestar a muchas generaciones que siguen después, para que lo podamos predicar. Nosotros tenemos que predicar esta verdad, esta gracia de Dios, esta gloria de Dios, tenemos que predicar. Es la gloria de la gracia. Efesios 1, versículo 6, leeremos juntos. 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. La gloria de su gracia. ¿Qué es la gloria de su gracia? No solamente nos salva con la gracia, pero también sigue la gloria. El propósito de darnos la gracia es para darnos la gloria, para que alabemos su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, para predicar esto a muchas generaciones que siguen, para predicarlo. Efesios 2, 8 y 9, leemos juntos. Efesios 2, versículo 8 y 9, leemos juntos. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ahora, por gracias, si somos salvos, y esto es el regalo de Dios. Esto es un regalo incondicional de Dios. Versículo 10, leemos juntos. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice, porque somos hechura suya. Somos hechura suya. Las personas salvas, Dios es el que nos ha renovado. ¿Ya lo saben? Génesis capítulo 1 dice que la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Era un lugar donde nadie podía vivir, pero esto lo reformó para que las personas puedan vivir ahí. De la misma forma, nosotros antes de recibir la salvación, por los pecados y delitos estábamos muertos, siguiendo corrientes del mundo, siguiendo conforme al príncipe del aire, siguiendo los deseos carnales, y así por naturaleza éramos hijos de Dios, naturaleza éramos hijos de la ira de Dios, pero nos salvó. ¿Y qué es lo que ha hecho? Dios nos renovó. 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. La persona salva, el Señor está en él y yo estoy en el Señor. Y ese Señor
nos ha hecho una persona nueva. Para entrar al nuevo cielo y nueva tierra, tenemos que ser una nueva persona. El pecado, el hombre anterior que vivía en pecado, ese no puede entrar al nuevo cielo y nueva tierra. Entonces, no solamente nos salvó, sino nos ha hecho una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ahora el Señor ya ha entrado en mí y va a volver a crear nuevamente mi corazón y mi vida. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. He aquí, es como una forma de admiración. He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tenemos que ver a Jesús y después, he aquí, tenemos que ver a quién, a mí mismo, que es una nueva persona. Las cosas viejas pasaron ya, todo es hecha nueva. Entonces, muy confiadamente tenemos que poder verlo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, así dijo. Todas son hechas nuevas. Hemos sido formados en Cristo. Antes éramos muertos por delitos y pecados, pero ya después de ser salvos somos completamente nuevas personas. Antes, por nuestras maldades, nos habíamos sido enemigos de Dios, pero ahora nosotros tenemos paz con Dios. Vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto a pastor y obispo de vuestras almas, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y ahora son miembros de la familia de Dios. Los conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. Antes y después es totalmente diferente. Y ahora tenemos que ser distinguidos y separados. Antes de ser salvo y después de ser salvo. Antes vivíamos llevados por la obra de Satanás, siguiendo los corrientes y los deseos carnales. Pero ahora dentro de nosotros está el Señor. Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, dentro del Señor, nosotros hemos sido creados. ¿Y qué es bueno dentro de Cristo Jesús? En Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dentro de Jesús, Dios estaba con él, trabajando con él. Y él andaba y haciendo buenas obras. Él sanaba a los que estaban oprimidos por el diablo. ¿Dónde está el Señor? Ahora está dentro de nosotros. Y el Señor está dentro de nosotros. Ahora, a través de nosotros, muestra la vida de Dios. Trabaja para que se manifieste su poder de Dios. En Romanos 6:4. Dice, Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Ya no andamos en la muerte, sino tenemos que vivir en medio de una nueva vida. Antes estábamos muertos, pero ahora somos vivos dentro de Cristo. Y así tenemos que ofrecernos a Dios. Ahora somos vivos, somos personas vivas. Antes vivíamos conforme a la obra de Satanás, pero ahora tenemos que vivir conforme al Espíritu Santo que trabaja en medio de nosotros. En medio de ahí para que andemos en vida nueva. Antes vivíamos vivíamos en la muerte y por naturaleza ya éramos hijos de la ira de Dios, pero ahora nos ha hecho andar ahí en medio de donde trabaja el Señor. Así tenemos que vivir. Vamos a ver Efesios 3, versículo 20. Efesios 3, versículo 20. Versículo 20, leemos juntos. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.
según el poder que actúa en nosotros. El Señor trabaja en medio de nosotros, ¿verdad? Dentro del grupo de los que son salvos. Y en medio de cada uno trabaja. Apóstol Pablo dijo que yo con toda la fuerza trabajo por el Espíritu que trabaja en medio de mí. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce hacia el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses 2:13 así dice, y el Señor es el que trabaja en medio de nosotros. Dios en el que vosotros produce querer como hacer por su buena voluntad. Debe ser nuestro deseo hacer el deseo del Señor, que está dentro de nosotros. ¿Qué es nuestro deseo después de ser salvo? ¿Ganar mucho dinero y vivir de una muy buena vida como los demás? ¿Nuestro deseo es sentarnos en un lugar muy alto? ¿Cuál es su deseo de usted? En Santiago 4:14 dice, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego desvanece. En este mundo, ¿qué es lo que podemos esperar? Todo es neblina, todo es nube, se van a desaparecer. Vean alrededor de ustedes, hay personas que de repente fallecen. Ustedes pueden ver estas cosas. Personas que eran sanos, que eran jóvenes, que eran pequeños, pero de repente cualquier persona puede morir. Aquí no hay ningún deseo en este mundo. Nuestro deseo, nuestra esperanza está en el reino de Dios, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Cuando fuimos salvos, nos ha dado esta esperanza viva. Si ahora tenemos un deseo ansioso, sería para poder agradar al Señor quien nos ha salvado, para vivir conforme su voluntad del Señor, para no cambiar nuestra fe para con Dios. Y hasta el último momento, con majestad de un cristiano, dignamente como un cristiano, guardar nuestro valor. Y en los ojos de Dios, para que no tengamos que ser reprendidos por Él, para que no seamos avergonzados ante Él. Para un día así tenemos que vivir. Para poder tener el querer para hacer lo que le agrada al Señor. Es Dios quien trabaja en medio de nosotros. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El Señor trabaja en medio de nosotros. Con su poder Él trabaja. Y tenemos que vivir siguiendo este poder de Dios. Tenemos que vivir siguiendo su voluntad de Dios. Tenemos que vivir como hijos de Dios. Dios es el que nos da la gracia, nos da el poder, nos da la vida. Y es el que trabaja en medio de nosotros. Ahora nosotros, dentro de Cristo, tenemos que vivir como personas vivas. Colosenses 3:1 dice, pues habéis sido resucitados con Cristo. Buscad las cosas de arriba. No, hay que pensar en las cosas de arriba, no pensar en las cosas de este mundo. Nuestra vida está escondida dentro de Cristo. Y cuando se manifiesta el Señor, nosotros también seremos manifiestos con Él en su gloria. Nosotros con el Señor, si hemos sido resucitados, tenemos que buscar las cosas de arriba ahora. En Isaías 40, versículo 31, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como las águilas. Entonces, si nosotros nos levantaremos hacia el Señor, el que espera a Jehová se levanta y levanta como alas de las águilas. Nuestros pensamientos tienen que subir más arriba, mirando hacia lo alto. Cada vez tenemos que avanzarnos más hacia Él. No hay que poner nuestros ojos en la tierra, sino ver arriba, mirar arriba. Hacia esta esperanza gloriosa, esperando la venida de Cristo. Para su voluntad y su gloria tenemos que vivir el resto de nuestras vidas. Ahora, el vivo tiene que vivir como un vivo. Dios nos ha dado una nueva vida y la obra del Espíritu Santo. En Filipenses 1:5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, el que ha comenzado en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dentro de Cristo hemos sido creados por su buena obra. Entonces, cuando las personas salvas tienen comunión, dentro de ahí,
Dios comenzó la buena obra. Hasta el día de la venida de Jesucristo, el Señor permanece en nosotros y hace esta buena obra. Y para esta buena obra nosotros tenemos que vivir para hacerla, para cumplirla. Con el poder de Dios que actúa en nosotros, para su buena obra que Dios hace, tenemos que ser utilizados. Ahora ya no tenemos que utilizar el cuerpo y el corazón para pecar. No hay que utilizar este cuerpo como miembros o herramientas para maldad, sino como herramientas del Espíritu Santo, agarrados en la fuerza de Dios para poder vivir para la voluntad y la gloria de Dios. Por eso en 1 de Pedro 4:3 dice: ya no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. El resto de nuestra carne solo queda poco tiempo, y nuestro tiempo que nos resta hay que vivirlo para la voluntad, la gloria de Dios, diciendo: yo soy una persona viva, no soy un muerto. Un muerto y una persona viva están totalmente, completamente diferentes. En Efesios 5 dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Las personas salvas, si están durmiendo al lado de los muertos. Entonces de los muertos sí hay que despertar. Aunque es salvo, no debe vivir como los muertos. Una persona durmiendo no sabe dónde él está, aunque está al lado del muerto. No sabe qué tiempo es, no sabe qué es su trabajo, está perdido en sus sueños. Nosotros no tenemos que vagarnos en los sueños falsos, sino de los muertos tenemos que despertarnos. Deja que los muertos entierren a sus muertos y sígueme. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo que hacen las personas del mundo es enterrar a los muertos. Eso lo hacen las personas del mundo. Tú eres vivo. Por eso tienes que predicar el reino de Dios. Entonces hay otro trabajo especialmente para los que son vivos. Ahora el resto de nuestra vida debemos vivirlo dignamente como hijo de Dios. Como una persona que ha resucitado a los muertos. No hay que regresar al muerto. No hay que regresar a las obras del muerto. Se acerca la venida del Señor. Entonces, en su gloria venidadera, tenemos que anhelar estar en Él sin vergüenza. Vamos a orar juntos. Nuestro Padre misericordioso, nosotros que nos habíamos muertos en nuestras maldades y pecados y delitos, vivíamos siguiendo nuestros deseos carnales, conforme al príncipe del aire vivíamos, y somos dignos de tu ira y tu juicio, pero cuando no te conocíamos, tú nos has amado primero. El Señor Jesús murió y recibió el juicio y la condenación que nosotros teníamos que recibir. Limpió para siempre nuestros pecados y ninguna obra de nuestra parte nos ha salvado. Nos has hecho hijos de Dios, nos has dado la gloriosa esperanza de poder entrar en tu reino. Señor, por eso te damos gracias. Ahora, en adelante, ya no queremos vivir siguiendo las cosas vanas de este mundo. No queremos vivir siguiendo los deseos carnales. No hay que seguir las malas costumbres de los malos de este mundo, sino entre los cristianos santos, salvos, conforme tu poder que actúa en medio de ellos, conforme el poder de tu vida que obra en medio de nosotros, en esa nueva vida, por tu gloria y por tu voluntad, queremos vivir el resto de nuestras vidas. Y para esto ayúdanos y te pedimos que trabajes para esto. Muchas iglesias que están en todo el mundo y en todo nuestro país, esta última misión que tú nos has encargado, queremos poder cumplirla y para esto ayúdanos. Oramos en nombre de Jesús. Amén.